Jenny, ¿qué tal? Pues no colgaba tema 10. No le aparece. Estoy colgado, ¿no? El 9 no estaba. Eran 3 diapositivas. No, pero esta no son mías. Ah, de usted. ¿Pero no lo tiene? Sí, acá lo tengo. Súbalo. Uy. ¿Me puedo dejar así con él? Esta debe ser. No, semana 10, pero es la semana 11. Está bien. Ajá, semana 10. Todavía no hemos hecho esto, ¿no? No, todavía no. ¿Ya la subió? No, todavía no. ¿No la puede pasar antes para ir presentando lo que hace falta? Ya, pero dice semana 11 y 1, no todavía no. Porque la semana 9 Igual de la semana 9 10. también dice 10. Sí, fue. Es que ese día amanecí, no sé qué, y. Eufórico. Todo. Ya está. Muy bien, muchachos, vamos a continuar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver al Haemophilus influenzae probablemente, ¿verdad? Y a los diferentes tipos de bacterias que nos faltan ver. Estamos en los gráficos ya terminando. La próxima semana creo que ya nos toca ver bacterias intracelulares. Hay una clase de tuberculosis, solamente de tuberculosis, que nos toma toda la clase. Y vamos a ir complementando, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces con algunas bacterias gram negativas, que en realidad son las que más nos importan porque son las que más producen enfermedades, ¿no? Son las que más producen enfermedades. El Haemophilus es un bacilo, ¿sí? Es un poco bacilo, gram negativo, inmóvil, no formadores de esporas. ¿Qué significaba que una bacteria tenga esporas y no tenga esporas? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba que una bacteria tenga esporas y no tenga esporas? Si tenía esporas, tenía bastante resistencia, ¿no? A diferentes temperaturas, a la humedad, a todo. Cuando no tienen esporas, no es tan fuerte esa bacteria, ¿no? Eso no quiere decir que deje de ser agresiva. Una cosa es que tenga muchos factores de virulencia y otra cosa es que sea muy lábil, ¿no? En este caso no presenta esporas, así que puede ser eliminada tranquilamente, pero sí tiene factores de virulencia importantes. Algunos son encapsulados, como quién, como el Haemophilus influenzae tipo B. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando eran encapsuladas las bacterias? ¿Qué otra bacteria tiene cápsula? ¿Dónde utilizamos? No se puede ver. La Klebsiella, pues chicos, ¿no? La Klebsiella neumonía tiene su capsulita, ¿cierto? Ya, este también tiene su cápsula, mira, encapsulado como balón. Y si tiene cápsula, ¿para qué me servía la cápsula? Ouch. Lío. ¿La qué? Que se lo come el cuerpo, la fagocitosis. Ya, ¿cómo se llama? Muy bien. Que evita muy bien la fagocitosis, ¿no? Entonces, este es el que vamos a ver nosotros el día de hoy. Justamente este que es encapsulado, que es la Haemophilus influenzae tipo B. Tipo B. Son aerobios, o también puede ser anaerobio consultativo, requieren factores de crecimiento especiales del medio.
necesita un factor 10 y un factor 5. Y esto yo sé que me lo va a responder Lío. ¿Qué es el factor 10 y el factor 5? Tu maestro Roy te está enseñando, yo lo sé. Te ha enseñado, él. Sí, él me ha dicho que te ha enseñado. Sí, sí, sí. ¿Qué es el factor 10 y el factor 5? Ah, la factor de población, pero. Muy bien, los factores de población. Ya, ¿para qué me sirve cada uno de ellos? Era para la. Ay, el fin de la ley. ¿Pero para qué me sirve? ¿De qué? Claro, muy bien. Y de eso se alimenta esta bacteria. Por eso crece con el factor 10 y con el factor 5. ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo del factor 10 y el factor 5. Porque esta bacteria se alimenta de este tipo de factores. Por eso es que tu agar, tiene que tener factor 10 y factor 5. Eso tiene que tener tu agar. ¿Ya? Muy bien. Fermenta, ¿qué cosa? Glucosa, pero nunca lactosa ni manitol. Ajá, interesante, ¿no? Fermenta glucosa, que es un carbohidrato, pero nunca lactosa. ¿Qué es la lactosa? ¿Quiénes forman la lactosa? Es en biología, ¿no? La glucosa más la lactosa, ¿no? Mira, interesante, porque fermenta solo glucosa, pero doctor, pero la lactosa es glucosa más la lactosa. Ajá, no la fermenta, ni la lactosa ni el manitol, más sí la glucosa. Y aquí tiene que ver un componente enzimático, ¿cierto? Un componente enzimático. Muy bien. El género incluye organismos comensales con un cierto grado de patogenicidad. Haemophilus influenzae, que es el que vamos a desarrollar ahora, y también está el Haemophilus ducreyi. ¿Alguien ha escuchado Ducreyi alguna vez? Ducreyi, sí, Ducreyi. ¿Has leído Ducreyi alguna vez? Ahí está. Sí, sí, leído. ¿Has leído? Pero por química. ¿Tú has leído Ducreyi? Luciano, toda la noche. ¿Qué leído? Solo de Misma noche. No, Ya. El Haemophilus ducreyi, ¿han escuchado del chancro duro y el chancro blando? oh, mira. ¿Han escuchado? Ni más. Ya. El Haemophilus ducreyi es uno de los cuales forma, ¿qué cosa? Uno de los chancros. ¿Sí? Uno de los chancros. Hay un chancro que duele y hay un chancro que no duele. ¿Cierto? Ahí viene la diferencia. Ahora también lo vamos a desarrollar. ¿Qué es un chancro? Ah, buena pregunta. El chancro es una lesión epidérmica, o sea, en la piel, que tiene un componente granulomatoso. ¿Has escuchado o has visto algún paciente por imágenes con lepra? Esas heridas que tiene en su piel, algo así se forma, pero a nivel inguinal. ¿Sí? Ese es un chancro. Y ese chancro puede doler o no puede doler. Y dependiendo de que si duela o no duela, es producido por cierto tipo de microorganismos. En este caso, el Haemophilus ducreyi. ¿Cierto? Muy bien. Las especies de Haemophilus se clasifican según las características de la cápsula. Se han descrito. ¿Y el de ese cuál es? ¿Cuál es? ¿El dolor? ¿Cuál? ¿El de ducreyi? Es el que no es doloroso. Las especies de Haemophilus se clasifican según las características de la cápsula. Se han descrito 6 serogrupos, desde la A hasta la F. La cápsula tipo B es la que más está correlacionada con los factores de virulencia, por eso es el que a nosotros nos da el Haemophilus influenzae. Doctor, ¿y a cualquiera le puede dar infección por Haemophilus influenzae tipo B? Mire que ya estamos certificando tipo B. ¿A todos? ¿Qué dices? ¿A todos? Porque tipo B. Tipo Tipo B. hepatitis tipo A. ¿Qué dices? No a todos, ¿no? No a todos. Generalmente los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Generalmente los pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Les puede afectar el microorganismo llamado Haemophilus influenzae tipo B. Entonces, cuando te hablan de factores requeridos, te hablan de qué es lo que tienes que tú hacer para que esta bacteria crezca. Por ejemplo, el Haemophilus influenzae hemos dicho que necesita del factor 10 y del factor 5. Los demás tipos de Haemophilus
a veces solamente necesitan un factor que es el 10, u otros solamente que es el 5. Entonces, cuando ustedes sospechen de un microorganismo, lo mandan a cultivar. Quiero mandar a cultivar, no sé, pues, esta lesión. La mandan a cultivar, ¿sí? Y le ponen este medio de cultivo. Si crece en este medio de cultivo, probablemente sea un Haemophilus influenzae. Y mira, lo que les decía, el Haemophilus ducrae es lo que puede ocasionar un chancro, ¿no? Un chancroide, que es una enfermedad de transmisión, salud, una enfermedad de transmisión sexual. Las cepas encapsuladas, entre ellas, ¿quién está? El tipo B. También se le llaman tipificables. Y las cepas no encapsuladas también se le llaman no tipificables. ¿Ya? En las tipificables se reconocen 6 serotipos diferentes, que ya los he mencionado, que es de la A hasta la F, y aquí está el más importante y el más patógeno, que es el tipo o el serotipo B. Y los no encapsulados son no invasoras y menos patógenas, pero causan infecciones más otorrino-laringeas. Entonces, yo les puedo preguntar, si es el que vemos, Haemophilus influenzae de tipo B, sería tipificable o no tipificable, encapsulado o no encapsulado. Sería tipificable encapsulado, ¿no? Tipificable encapsulado. Muy bien, factores de virulencia, ¿no? Tiene el polirribisol, ribitol fosfato, el LPS, que ya les he mencionado un montón de veces, que es una endotoxina que se encuentra, ¿dónde, Diana, se encuentra el LPS? Se encuentra obviamente en las gram negativas, ¿no? En las gram negativas, pero como su nombre dice, lipopolisacárido. Si es un lipopolisacárido, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte de la...? ¿Segura? En la membrana, por eso es una endotoxina, ¿no? Si no fuera una exotoxina. Proteínas de adhesión, pilis, fimbrias, inmunoglobulina A proteasa, y esto es importante. ¿Qué sería inmunoglobulina A proteasa? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un lípido? ¿Qué es? Es una proteína, específicamente, dime, enzima. Y si se llama inmunoglobulina A proteasa, ¿qué crees que haga? Corta. Corta. O sea, que corta me lo dice el vigilante. Ah, no. Ya, la degrada, ¿cierto? La escinde. La escinde. ¿Qué cosa escinde? A la inmunoglobulina. La inmunoglobulina A. Y yo me acuerdo que les enseñé las primeras semanas dónde aparecía o en qué tejidos aparecía la inmunoglobulina A como defensa. ¿Dónde aparecía? Ahí revisa. ¿Dónde aparecía? ¿Qué mucosa? Respiratoria, sí. Y digestiva, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero siempre olvidé su nombre. Ángela. Muy bien. Si se llama inmunoglobulina A proteasa, doctor, va a escindir, va a degradar la inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas respiratorias y digestivas. Por lo tanto, ¿le favorece o no le favorece a la Haemophilus influenzae tener esta enzima? Claro. Por lo tanto, ¿va a producir enfermedades respiratorias? Claro que sí, porque mi cuerpo va a generar inmunoglobulina A como respuesta, pero ahí tiene su enzima esta bacteria. Y capacidad de invasión. Bien, el Haemophilus influenzae tipo B también se lo pueden mostrar así. HIP, H-I-P, ¿ya? H-I. El principal factor de virulencia es su cápsula. Como mencionó Leo, es antifagocítica. Muy bien, es antifagocítica. Antes de la introducción de la vacuna, porque ahora todos están vacunados, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, o no están vacunados. ¿Antivacuna? No. Todos tenemos que estar vacunados. Bueno, este año todavía no me vacuno mucho. Soy un sobreviviente. Sí, todavía no me vacuno, pero ya pronto me voy a vacunar. Me voy a vacunar en la... Esto que hacen, ¿cómo se llama? Cuando te vacunan. Campaña de salud, tiene un nombre de las Américas. Ahí me voy a vacunar, mi amigo. No tenía tiempo. Antes de la introducción de la vacuna, era la principal causa de meningitis bacteriana infantil. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios,
También puede producir epiglotitis en niños menores de 5 años. Actualmente las infecciones graves por HIV han disminuido drásticamente, obviamente porque la vacunación es universal, pero hay lugares, muchachos, donde a veces o no se quieren vacunar o simplemente a veces no llegamos, que son lugares muy alejados, se da cuenta en su segundo, que no llegamos, no llegamos a veces. ¿Cómo se coloniza? Se adhiere al epitelio nasofaríngeo. Yo les dije que el HIV tiene una predisposición hacia las mucosas respiratorias y digestivas por su enzima, ¿cierto? La invasión en individuos susceptibles penetra la mucosa y entra a la sangre. ¿Eso cómo se llama? Bacteriemia. La bacteriemia es lo mismo que septicemia. Hay un término que es sepsis. Y la sepsis, en realidad, el término, no sé si nos alcanza un día la clase para hacer la clase de sepsis. Van cambiando las guías cada año, cada 2 años. ¿Qué significa sepsis? ¿Qué significa septicemia? ¿No? La diseminación desde la sangre alcanza tejidos estériles como meninges, epiglotis, articulaciones, pleura. ¿Puede haber neumonía por hemófilos? ¿Qué dice? ¿Qué dice el que puede haber? Puede ser, ¿no? Puede ser que haya su neumonía por hemófilos, ¿no? Muy bien. Infecciones no invasivas, sí, otitis, sinusitis, bronquitis, pero también puede producir, mira, neumonía. Y eso que generalmente más afecta a la vía aérea superior, pero también en complicaciones no vacunados, inmunosuprimido, diabético, hipertenso, cáncer, VIH, puede llegar a producir una neumonía, ¿no? Infecciones invasivas también, meningitis hemos dicho que sí, en niños, epilotitis aguda, ¿no? La epilotitis aguda es una inflamación o una infección de la vía aérea superior, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más característico de una epilotitis? Ya, clínicamente, ¿qué ruido vas a escuchar? Te pones el endoscopio y ni siquiera es necesario poner el endoscopio, a veces lo escuchan, ¿no? El estridor, siendo ouch, tú que has llevado conmigo respiratorio, no me defraudes. Lo probaste, ¿no? Lo probaste, yo me acuerdo. No, se llama estridor. Estridor. Bacteriemia, sepsis, diseminación sistémica, obviamente, con fiebre y shock, artritis séptica y celulitis, por diseminación hematógena, pleuritis y pericarditis, o sea, las dos capitas, tanto la que recubre el pulmón como la que recubre al corazón, pueden ser también afectadas, ¿no? Artritis séptica, celulitis, algo dicho ya, es el shock. Haemophilus ducreyi, aquí está. Se llama, no forma parte de la microbiota normal humana, es un patógeno estrictamente humano, ¿sí? ¿Cómo se transmite? De forma sexual directa, ¿cierto? Por contacto con lesiones genitales o lesiones infectadas. Puede transmitirse por microtraumatismo durante las relaciones sexuales y su periodo de incubación es de 3 a 7 días aproximadamente. Ulceración, en forma de una úlcera dolorosa, con base necrótica y bordes irregulares. Diseminación local puede tener los ganglios linfáticos genitales. Formación de bubones. ¿Qué son los bubones? Adenopatías. ¿Qué más? Adenopatías supurativas. ¿Duelen o no duelen estas adenopatías? Sí, claro, duelen. ¿Ya? También se le conoce como chancroide o chancro blando. Chancroide o chancro blando. ¿Quién produce el chancro duro? Porque hay un chancro blando. Si hay un chancro blando y hay un chancro duro. Ese es el que duele. ¿Cuál sería el que no duele? ¿Quién produce el chancro duro? ETS. Muy bien, sífilis, claro, la sífilis. ¿Quién produce la sífilis? Completa, le enseña a tu compañero. ¿Alguien sabe quién produce la sífilis?
Margarita está. Ángela, por cultura general, introducción a la medicina simple, tiene 4 estadios. Yo les enseñé. Treponema ¿qué? Pallium, ¿no? Treponema pallium. Y es todo lo contrario al chancro blanco. Es un chancro duro, indoloro. Muy bien, indoloro. Síntomas principales: úlcera genital dolorosa, dolores irregulares, fondo necrótico y exudado purulento. Localización: ¿dónde? Mira, en los varones se. No les puedo imágenes, ¿verdad? Ah, sí, hay. Miren. ¿Cómo se llama esta zona del pene? Glande prepucio, ¿no? Ahí se ubica, digo, ahí. ¿Te va a doler o no te va a doler? Así es. Claro. Ya, ¿dónde estás? Ocho. Mira, es el chancro que le estaba diciendo. ¿Sí? Es un chancro. ¿Ah? ¿Alguno por ahí? Lo bueno es que estas enfermedades tienen tratamiento y son básicos, ¿no? ¿Ya? Ganglios linfáticos, claro, pues se inflaman, ganglios linfáticos. Acuérdense que los ganglios linfáticos se inflaman cerca de la zona donde está la infección, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve la enfermedad por arañazo de gato, me salía con sí. Complicaciones, cicatrización con deformidad o infección con VIH y sífilis. ¿Qué quiere decir? Que la hemófilos es una enfermedad de transmisión sexual que también afecta bastante a los pacientes inmunodeprimidos. Tratamiento. ¿Ustedes le darían como tratamiento macrólidos? No. Pero yo le doy acitromicina, eritromicina. No, pero me refiero, ¿le pueden dar macrólidos? Claro, acitromicina, eritromicina. Les hago otra pregunta. Ustedes como médicos, ¿qué le darían? ¿Acitro o eritro? Cuando no son alérgicos a ninguno de los dos. El acitro. ¿Por qué? Porque es una sola. Normal lo puedes tomar para cada un Dosis única. Dosis es una dosis. Ya, muy bien, es una respuesta. ¿Y por qué más? Porque solo es porque Porque la eritromicina, a diferencia de la citromicina, la eritro causa mucho daño gastrointestinal, produce náusea, puede producir dispepsia, a diferencia de la citro que es más tolerada. ¿Sí? Y lo otro, y creo que también es más importante, es que solamente se da una sola vez, dosis única. ¿De cuánto viene la citromicina? De 500. ¿Pero cuántas le vas a dar? 2 de 500 para hacer 1 gramo. ¿Ceftriaxona le puedes dar? Claro. ¿Qué es la ceftriaxona? De tercera generación. ¿Y el ciprofloxacino qué es? El fármaco, de lo que aprobaron fármaco. Recién estamos llevando. Ya, con mayor razón todavía. Ciprofloxacino. No han llegado antibióticos. Recién esta semana. Antihistamínicos también. Clorfenamina. Ya, ciprofloxacino. ¿Qué es? Claro, todos estos de acá son antibióticos. Es fluoroquinolona, ¿no? Fluoro, y dime 3 fluoroquinolonas más. Ah, su madre. ¿Cuál? Tú ya, el próximo ciclo ya te vas a rotar al MIR. ¿Cuál es esa persona? No. Dime 2, 3 nombres más de fluoroquinolonas. Levofloxacino, ¿qué más? Moxifloxacino, ciprofloxacino. ¿Ya? Chicos, acuérdense porque esto lo van a ver todos los días, ¿ya? Y tienen que ya empezar a conocer antibióticos, sobre todo los que están llevando fármacos y los que no están llevando fármacos, igual tienen que conocer. Porque imagínate que te pregunten, están en una reunión, pues, ¿no? Y uno de tus primos te dice, oh, me ha salido acá una lesión. ¿Sí o no? Entre los hombres se hablan, ¿cierto? Mira. Y tú le dices, uy, ¿ahora qué le damos? ¿Qué hacemos? ¿Lo amputamos? No, pues muchachos, tienen que saber y darle tratamiento. Y es tan simple, mira, macrólido, fluoroquinolona o cefalosporina de tercera. Bien, el siguiente microorganismo se llama borde
Tela, bordetela. ¿También son bacterias negativas? Sí. Son cocobacillus de difícil cultivo y con la excepción de la Bartonella, perdón, bordetela petis. Son aeróbicos obligados, o sea que necesitan estrictamente de quién? Del oxígeno para poder vivir. 3 especies son patógenos humanos, ¿no? El pertussis, parapertussis y el bronquicéptico. Y en esta temporada que hay de cambio de clima, lo van a ver con mayor razón, o van a escuchar con mayor razón. ¿Han escuchado el término pertussis? Profe, ¿de qué está hablando? El De anterior. la bordetela. Ah, bueno. Sí, está bien. B es bordetela, acá está, mira. Ya. ¿Han escuchado la parapertussis? Pertussis, coqueluche. Ahí está, ahí sí, sí, sí. Ya. El coqueluche. Esta bacteria produce la tos coqueluche. O tos tosferina, muy bien. Y hay otros microorganismos también de este mismo que causan el síndrome coqueluchoide, que es diferente. ¿Ya? Ahorita lo vamos a desarrollar, no se preocupen. Entonces, bordetela pertussis, parapertussis y bronquicéptica. 2 de los cuales, la bronquicéptica y la pertussis, presentan motilidad. ¿Ya? No son esporulados, les repito otra vez. ¿Qué significa que tengan esporas o no tengan esporas? Claro, tienen mayor resistencia a los que tienen o los que son esporulados, ¿no? Y los que no, no tanto. Tienen flagelos también. Su metabolismo de respiración aeróbica le permite catabolizar ¿qué cosa? Carbohidratos y formar energía a partir de aminoácidos. Miren lo que puede hacer en nosotros. Nosotros generamos energía a partir de ¿quién? De la glicólisis, pues, de la glucosa. La degradamos hasta piruvato y ese piruvato se va al ciclo de Krebs. Y después del ciclo de Krebs, ¿a dónde se va? Ya, genera ATP. Pero ¿hacia dónde se va después? Hacia la fosforilación oxidativa en la mitocondria, en la misma mitocondria, ¿cierto? Para generar ATP, energía. ¿Cuántos ATP generan? En todo este ciclo. Glicólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. 36. Muy bien. Tienen que repasar también, que también es biología. Muy bien, 36 ATP. Listo, sigamos. Pero mira, forma energía a partir de aminoácidos. ¿Por qué? Este es el problema. Aminoácidos. Nosotros no generamos energía a partir de aminoácidos, sino a partir de glucosa. Y si no comemos, generamos a partir de la grasa. Y si no comemos grasa, a partir recién ahí de los aminoácidos. Pero mira, este tiene la facultad de generar energía directamente de los aminoácidos, ¿no? El cultivo son microorganismos bastante exigentes, por lo que el aislamiento de bordetela requiere medios de cultivo enriquecidos con ácidos grasos saturados y sangre. Preparación llamada, ¿cómo se llama? Agar de Bordet en yuca. ¿Qué quiere decir que contiene cultivo enriquecido con ácidos grasos saturados? Que va a crecer donde haya grasita, ¿no? Grasita. ¿Y qué diana, cuál es mejor tener? ¿Ácidos grasos saturados o insaturados? Bioquímica. ¿Quién enseñó bioquímica y biología? ¿Quién? El doctor, el biólogo Castañeda, ¿ves? Lo van a defraudar el mejor biólogo que tenemos. No. Entonces, ¿qué es bueno? Tener ácidos grasos saturados o insaturados. Insaturados, muy bien, insaturados. Los saturados son los malos. Los que te comes acá por el pollito brote, que quizá hoy en la noche me como un poquito. Uy, sí, actualmente el medio de Borges Guillot ha empezado a sustituirse por el medio de carbón Regan Lowe. Ya se está dejando de lado el Borges Guillot y ahora estamos usando el Regan Lowe. Mecanismo de transmisión: vía respiratoria por gotas de secreción en las orillas, expulsadas al toser o estornudar. Y es muy contagiosa, por eso que basta que un niño tosa en el aula, basta que tosa él, basta que tome Lío, Luciana, todos contagiados. y nos contagiamos rapidísimo. Nos contagiamos rapidísimo. ¿De qué cosa? De la coqueluche. Bordetela pertussis y parapertussis, nosotros somos el huésped principal. Y mira,
aquí está lo que mencionaba su compañero. La Bordetella pertussis, que es lo que causa la tos, la tosferina. ¿Hay vacuna para la tosferina? Claro, pues no. Entonces es importante que vacunen a tus niños, por favor. A tus primitos, a tus hermanitos. Por favor, vacunen. Así se llama. DPT, justamente la P es de pertussis. ¿Qué forma? ¿Qué síntomas? Ahora vamos a ver. Bordetella bronquicéptica, el huésped principal son los animales. Entonces, todos es el ser humano menos la Bordetella bronquicéptica. Y a mí me encanta preguntar lo que no es. Muy bien. Me asusté. Factores de virulencia, adhesinas, como la hemaglutinina filamentosa, pertactina, fibras y la toxina pertussis o PT. Toxina pertussis o PT. Toxina adenilato ciclasa que inhibe la fagocitosis y suprime la función leucocitaria. Citotoxina traqueal que daña y destruye ¿qué cosa? Las células ciliadas. Y la endotoxina, y la volvemos a repetir. Y visto en el examen hoy día, LPS. ¿Qué era LPS? Induce inflamación y fiebre, y la toxina dermonecrótica que provoca necrosis tisular local. ¿Ya? Y acá está lo que mi compañera estaba pidiendo, la tosferina. Esa tosferina también se le llama coqueluche porque es una tos compulsiva, tos persistente. Lo que más vas a tener aquí es tos. La tosferina, también llamada pertussis, coqueluche o tos convulsiva, es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas. Se caracteriza por inflamación traqueobronquial y accesos típicos de tos violenta y espasmódica, con sensación de asfixia. Y es tanto la tos que tienen los niños que empiezan a vomitar. Vomitan los pobres niños. Y miren, ¿qué tiene acá? El estridor inspiratorio. El estridor inspiratorio. ¿No? Y yo algo que le decía siempre a mis alumnos del sistema respiratorio, les decía, decir sibilancias expiratorias es redundar en la redundancia, ¿no? Porque los sibilantes son expiratorios y el estridor es inspiratorio, ¿sí? Normalmente pasa eso. Pero vamos a ver acá. La Bordetella para pertussis y otros microorganismos causan una enfermedad similar, pero más leve, a la que se denomina síndrome coqueluchoide. Y es lo que le dije en la diapositiva anterior, ¿no? La tosferina, ¿quién la causa? Pertussis. Y el síndrome coqueluchoide, la parapertussis. No es lo mismo. ¿Sí? El coqueluche, la pertussis, y coqueluchoide para pertussis. Es similar, pero no es lo mismo, es de menor intensidad. Entonces, la tosferina tiene diferentes etapas, diferentes fases. La primera etapa es la etapa catarral, que es la fase inicial de 5 a 14 días. El cuadro clínico se asemeja a un resfriado común. Se observan estornudos, enrojecimiento de los ojos y fiebre. Y es la etapa más contagiosa. Aquí es donde yo me voy a contagiar, en estos 5 a 14 primeros días. ¿Ya? Y miren los días, 5 a 14 días, ¿no? O sea que esta tosferina puedo tenerla por un mes, 2 meses. Hay niños que tosen hasta 3 meses. Pero ahora, no quiere decir que estén contagiados, sino que son las secuelas que te deja la enfermedad. Y muchas veces por eso vienen los pacientes trayéndolos a emergencia o por consultorio, ¿no? Yo veo niños a partir de 5 años en la consulta y la mamá lo traen por eso, porque tuvo tosferina, pero parece que no se ha curado. Mira, ¿tiene fiebre? No. ¿Tiene apetito? Sí. ¿Lacta bien? Sí. Entonces ya no está infectado, lo que tiene es su secuela. Y puede estar hasta 3 meses tosiendo. Dependiendo de las características de la tos, yo le puedo ofrecer algún tratamiento. Ya sea un político, ya sea un expectorante, ya sea un antitusígeno. Dependiendo de las características de la tos. Muy bien. Fase paroxística. Después de 1 o 2 semanas de evolución de la tos, clásicamente aparecen accesos incontrolables. Cada uno con 5 a 10 crisis de tos violenta, espasmódica y sin interrupción. Ustedes han visto que niños que van a la emergencia van tosiendo y se ponen morados porque es demasiada la tos.
mucho la tos, ¿ya? Que suelen terminar con una inspiración también violenta y prolongada, acompañándose de un silbido o estridor inspiratorio característico. Por lo general se produce un vómito, lo que les decía, ¿no? Los pacientes vomitan, pero no vomitan porque estén mal de la panza, simplemente porque es tanta la tos con lo que hemos visto la fisiopatología de la tos en respiratorio. ¿Sí se acuerdan qué es lo que pasaba, no? En una de las fases de la tos aumentaba la presión intraabdominal y era tanta la presión intraabdominal que expulsabas y podías hasta vomitar. Fase de convalescencia dura de 1 a 3 meses. 3 meses el niño va a estar con tos, o puede estar con tos, sí, pero para eso están ustedes, para controlar ese secuela. ¿Ya? Dura de 1 a 3 meses y se caracteriza por una resolución gradual de los episodios de la tos. ¿Y por qué le hago hincapié acá, chicos? Porque en la madre, si tú vas a un consultorio, después de haber tenido tu tos porque luche, la madre lleva a su hijito y tú solamente le das un jarabito para la tos y no le das antibiótico, no le metes cosas inyectables, te va a creer, probablemente no te crea y te vaya a donde otro médico que quizá no es especialista y sí le dé lo que él quiere, lo que ella quiere. ¿Al qué quiero decir? Que ustedes le tienen que explicar a la paciente cómo se trata la enfermedad. Tienen que tener una buena relación con su paciente. No simplemente decir, señor, actualmente ya no tiene nada, tu paciente ya pasó, ya tiene secuela, nada. No se acostumbran a eso. Entonces tienen que explicarle bien para qué. Para evitar el uso irracional de antibióticos. Es la nueva pandemia, el uso irracional de antibióticos, la resistencia. Bien, entonces miren, acá igual está dividido, ¿no? El estadio 1, que era la fase catarral, podría durar de los 5 hasta los 14 días. Y el periodo de incubación dura entre 5 a 10 días y máximo 21 días hasta que empiece a aparecer los síntomas. Eso quiere decir que 21 días antes yo me contesto. Fase 2, que es la paroxística, dura de 1 a 6 semanas y síntomas, aquí es donde más sintomatología voy a tener, donde es peor, entre la semana 1 y la semana 6. ¿Qué cosa habíamos dicho que puede haber? Tos persistente, vómitos explosivos y el estridor característico, ¿cierto? Y en el estadio 3 o fase de convalescencia ya hay una recuperación gradual, la tos persiste, pero en menor intensidad, ¿ya? En menor intensidad. Tratamiento. Ahora sí, aquí todo es un tratamiento, hermano. Yo me acuerdo que en esta etapa ya ustedes llevaban fármacos. Tratamiento, ¿sí? Cuando el paciente tiene menos de un mes, no es recomendable la asociación de la eritromicina con algunos otros antibióticos. La claritromicina no es recomendable y la citro es lo que yo tengo que dar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes van a dar de tratamiento algún macrólido, lo ideal es darle la citromicina, ¿sí? Si no tengo citro, ¿qué puede darle? Eritromicina. Y si no tengo eritromicina, ¿cuál es su alternativa? El sulfamethoxazol trimetropin. Esa es la alternativa del Bactrim, el famoso llamado Bactrim. A todos los niños siempre las mamás van a tener en su casa esto, en jarabe. Siempre la vas a ver a la mamá con esto en jarabe. ¿Ya? Porque muchas veces sufren de tos y esto puede aliviar al paciente. Pero lo ideal es darle qué cosa? Acitromicina. Y es por lo mismo. Es porque solamente se le da una vez al día y por 3 a 5 días. ¿Ya? Nada más. Nada más. Así. Acá, por ejemplo, la eritromicina tiene que ser asociada a un inhibidor de bomba de protones, ¿ya? Porque les he dicho que la eritromicina producía mucha dispepsia, ¿no? Mucha dispepsia. Por eso se tiene que asociar a un inhibidor de bomba de protones. De 1 a 6 meses, igual, ¿sí? Siempre la citro. De 6 meses a 14 años, también la citro. Y en los adultos, de igual forma, niacitro. Si es alérgico a la citromicina, probablemente yo le doy. Si es alérgico a la citromicina, probablemente sea alérgico a todos los controles. Entonces, ¿qué le doy? Sulfamethoxazol trimetropin, o la marca comercial que es el Bactrim. ¿Ya? Muy bien. Y miren su poder de erradicación. En realidad los tres tienen el mismo poder de erradicación, los tres macrólidos. ¿Ya? Los tres macrólidos. Muy bien.
Pero miren la duración. ¿Cuánto dura un eritro? 14 días. O sea que puede someter al paciente con un antibiótico que causa demasiado dispepsia y encima son 14 días. Obviamente me voy por la acitromicina. Pero no todo el color de rosa. ¿Cuáles son los efectos adversos de la acitromicina? ¿Sabes? ¿Perdón? No. La acitromicina puede causar granulomatosis, puede provocar alteraciones a nivel sanguíneo, por eso hay que tener, y a nivel cardíaco, por eso hay que tener mucho cuidado, por eso de los pacientes cardiópatas, en lo menos hay que darle acitromicina, ¿ya? Muy bien, el resto. Ahora la Bartonella. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escuchan Bartonella? Nosotros somos un comentario de futuro médico. ¿Qué se le viene a la cabeza? Bartonella. Bartonella. Marcona. No estás tan lejos porque tiene que ver con algo peruano, la Bartonella. Ah, ¿No se acuerdan? Lo van a ir descubriendo, miren. Son bacterias intracelulares facultativas y empezamos con las bacterias intracelulares. Como los virus que son estrictamente intracelulares. En este caso, ya no estamos hablando de las bacterias que estábamos viendo, ahora tenemos bacterias intracelulares facultativas, capaces de vivir dentro de eritrocitos y células endoteliales. Son aerobios estrictos, no móviles, crecen lentamente en donde en agar sangre. No inhalar sangre. ¿Les puedo hacer una pregunta? dígame, Así como que no quieren la cosa. suéltelo. ¿Cuál es la única célula de nuestro organismo que no tiene mitocondria? Un eritrocito Muy bien, el eritrocito. ¿Qué hace el eritrocito entonces? no tiene. O sea, es una célula. Ya, pero no tiene, me dijiste, doctor, no tiene qué cosa mitocondria, ¿no? Ya. Ya. ¿Y qué hace? ¿Cómo hace su respiración celular? Porque ¿dónde se hace la respiración celular? En la mitocondria. ¿Dónde lo hace? ¿O qué hace? Lleva Hace fermentación, anaerobio. fermentación láctica. Hace fermentación láctica, que es un tipo de respiración anaerobia, ¿no? Entonces, por eso le pregunté si le podía hacer la pregunta. Se transmite por vectores hematófagos, como pulgas, piojos, garrapatas, mosquitos. Muchas especies son zoonóticas, es decir, pueden pasar de animales a los humanos. Su reservorio natural son animales domésticos o silvestres, gatos, perros, roedores. Bartonella invade y sobrevive dentro de quién? De los eritrocitos y de las células endoteliales, evitando la destrucción integral. Causa vasculitis y proliferación de vasos sanguíneos, lo que explica las lesiones angiogénicas como la angiomatosis básica. ¿Qué significa esto? Lesiones angiogénicas, proliferación de vasos sanguíneos. ¿Qué significa? ¿Por qué es malo? ¿Y por qué no es bueno? Porque la pregunta que se deberían hacer, doctor, pero si hay proliferación de vasos sanguíneos, debería ser mejor, ¿no? Porque hay irrigación. Pero ¿por qué no está bien? Porque estos vasos sanguíneos tienen una característica. Claro, pero ¿por qué no es buena la angiogénesis? Eso, porque son muy frágiles, no tienen la consistencia que tiene un vaso como bueno. ¿Tiene sueño? No. Entonces, esos vasos sanguíneos que se forman aquí no son buenos, son muy frágiles, y si son muy frágiles se pueden romper, y si se rompen, ¿qué puede producir? Hemorragia. Muy bien. Angiomatosis vascular. La infección puede ser crónica y puede ser persistente. Tenemos a la Bartonella vexellae, Bartonella quintana y Bartonella basiforme. O también, ¿qué puede causar? Ahora, regresamos a lo que les pregunté al inicio. ¿Por qué es importante estudiar a la Bartonella? Por este muchachón. Por Carrión. ¿Qué hizo Carrión ya? ¿Qué se inoculó? El COVID.
se inoculó esta bacteria, ¿no? Se inoculó esta bacteria. ¿Y cuándo murió? Murió un 5 de octubre. Muy bien. Y ahí viene su famoso Día de la Medicina. ¿Y quién nació un 5 de octubre? Tu docente de inmunología llamado José Ugarte Santisteban. ¿En serio? Son las casualidades. Usted lo reencarnó, ¿no? Lo estoy reencarnando. Ya. Por eso que les decía que es muy importante estudiar a la Bartonella, pero nadie se acordaba. ¿Perdóname? Ahorita vamos a ver. Entonces, esta bacteria tiene o le gusta qué cosa? Los eritrocitos y las células endoteliales. ¿Cómo viaja? Pregunta su compañero. ¿Quién era el vector en este caso? Una pulga, ¿no? La pulguita, la garrapata. Te pica, y una vez que te pica, ¿a dónde se va esa bacteria? Se va, pero se va directamente. No, va invadiendo y produciendo lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Proliferación de vasos sanguíneos, pero esos vasos sanguíneos son muy frágiles. Y como son frágiles, se rompen. Y cuando se rompen, Ingresa más. ahí es donde ingresan específicamente las bacterias, ¿sí? Las bacterias. Y se van al torrente sanguíneo y a quién van a invadir al eritrocito directamente, ¿sí? Al eritrocito directamente. Muy bien. Entonces, pero vamos a empezar primero porque ahorita vamos a ver la fisiopatología, ¿verdad? Vamos a empezar con la Bartonella genselae. La Bartonella genselae puede producir una enfermedad que se llama enfermedad por arañazo de gato. Yo he tenido esa enfermedad. ¿Sí? Te genera como un absceso, un ganglio inflamado a nivel axilar y duele muchísimo. Sí, y hay que drenarlo. ¿Cómo le pasó? ¿Ya? Pero y un gato, por eso Y si no te dan ni un gato y te pasa. Sí, Un lorito puede ser. ¿qué? Un lorito puede ser. ¿Perdón? Es que en realidad se llama enfermedad por arañazo de gato porque en las uñas de los gatitos es donde se encontraba la bacteria. Pero puede encontrarse en cualquier otro lugar, pero principalmente lo encontraban en las uñas de los gatitos. Entonces, cuando estos gatitos empezaban a aruñar a las personas, ¿dónde más se aruña el gato? En las manos. Claro, cuando empieza. Exactamente. ¿Y dónde te va a formar el ganglio? Lo más cercano que es la axila. Entonces, y genera un absceso. Un absceso que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Crece como un huevo de gallina, literalmente. Como un huevo de gallina. Y es suavecito, pero duele como no se imagina. Y eso hay que drenarlo. Sí, el absceso siempre hay que ser drenado. A los 12 años, me acuerdo que me dio, pero 12 o 14 años. ¿Ya? Muy bien. Pero con tratamiento, con drenaje, con sus antibióticos, no pasa nada. Bartonella quintana, ¿sí? También causa fiebre en las trincheras o fiebre recurrente y está asociada, bueno, al hacinamiento. Y finalmente la Bartonella bacilliformes, ¿ya? Que produce la enfermedad de Carrión. Y tiene una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda se llama fiebre de la oroya o fiebre de oroya y la fase crónica se llama verruga peruana. Y miren, nosotros estamos ahí en primer lugar. Perú, Ecuador y Colombia. ¿Sí? Perú, Ecuador y Colombia. Factores de virulencia. Y es lo que mencionaba tu compañero. ¿Cómo llega? Llega con estos factores de virulencia. Miren, primero adhesión al hueso. ¿A través de qué factores? Van A, BOC y FAP31. Efecto principal, unión firme de células endoteliales y eritrocitos. Ojo, esto de aquí, chicos, esto de aquí, en realidad mucha información y ahí se dan cuenta que nosotros no investigamos. En Perú, siendo nosotros los primeros puestos y uno de los pocos países que tiene esta enfermedad, no van a encontrar mucha información en internet de la Bartonella. Y si van a encontrarlo, van a ser de hace muchísimos años. Y la única universidad que ha hecho esto, ha investigado, es la Universidad Cayetano Heredia. Yo he sacado esta información de la Universidad Cayetano Heredia porque cuando he buscado no se encuentra así fácilmente. Y si encuentras en los libros, va a ser muy básica. Te dicen así, te lo ponen como que unos 3, 4 párrafos y ya pasan otra bacteria, ¿no?
Entonces, esto es directamente de la Biblioteca de Canadá, de un artículo que se publicó hace años también. No ha habido mayores investigaciones actuales. Eso quiere decir que estamos pues mal, ¿no? Invasión celular a través de estos factores y penetran y colonizan de forma intracelular. Supervivencia intracelular, evita la destrucción por fagocitos, evasión inmunológica, evitan el reconocimiento inmune, angiogénesis patológica. Y es lo que yo les hablaba, produce lesiones vasculares llamadas angiomatosis basilar y finalmente va a dañar al eritrocito. Y el eritrocito, ¿qué cosa va a liberar? Todo lo que contiene. ¿Qué contiene el eritrocito? Hemoglobina, hierro, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Tiene LDH o no tiene LDH? ¿Tiene lactato deshidrogenasa o no tiene lactato deshidrogenasa? También que tiene deshidrogenasa, todo eso lo va a liberar. ¿Y eso qué va a producir? Anemia hemolítica. Anemia hemolítica. O sea, va a alisar, ¿qué cosa? El glóbulo rojo. Muy bien. Enfermedad de Carrión. ¿Quién la causa? La Bartonella bacilliforme. Es transmitida a los humanos, ¿por qué? Por la mosca de la arena. La luxomia verrucal. La luxomia verrucal. ¿Esta luxomia produce un vector de otra enfermedad? ¿O no? La luxomia. Uno. Luxomia, chicos. Si no me acuerdo, déjenme hacer en mis memorias. La luxomia también es vector de enfermedad de leishmania, ¿no? Leishmania, ¿cierto? Sí, leishmania. No me acordaba muy bien, ¿ves? No me quería dar el dato falso. Sí, la leishmania. Porque la otra enfermedad que se parece a la leishmania, lo que el tejido sanguíneo es el que es producida por un triatono. El vector es un triatono. El Trypanosoma turci. ¿Ya? Pero en este caso, estamos hablando que también puede formar como vector de la leishmania, ¿no? Pero en este caso estamos viendo que el vector es para la enfermedad de Carrillo. La enfermedad se restringe a los Andes de América, Perú, Ecuador y Colombia, ¿cierto? Que están a una altitud de 600 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Y no habría esta enfermedad si no existiera, ¿qué cosa? Este mosquito, ¿no? No existiera. ¿Por qué? Porque al final quien va a transmitir la enfermedad es este mosquito. ¿Sí? De forma directa es muy difícil. Tiene que ser con las picaduras. Si no hubiera este mosquito, no hubiera la enfermedad. Entonces eso es prevención, ¿no? Eliminar a estos mosquitos. Entonces la fase aguda, o también llamada fiebre de la rabia. Esta fase se caracteriza por anemia hemolítica grave e inmunosupresión. Invade directamente a quienes, a los glóbulos rojos. Tiene un periodo de incubación de 61 días, muchachos. Un periodo de incubación bastante largo. Y esto que les quede como moraleja o como conclusión, las bacterias intracelulares tienen periodos largos de incubación. Otra bacteria, lío, que sea así intracelular y por lo tanto tiene un periodo largo de incubación. Ya, pero la bacteria, ¿cómo se llama? La bacteria no se llama TBC. No. Bacilo de Koch. O también llamado bacilo de Koch. También es una bacteria intracelular y su periodo de incubación también es bastante largo. Por eso los síntomas aparecen después de meses incluso, ¿cierto? Muy bien. Puede tener una letalidad que puede llegar hasta el 90%, pero cuando no es tratada. Si no se trata, te mueres. Cuando el tratamiento es precoz y oportuno, la mortalidad disminuye a 9%, o sea, bastante disminuye, chicos, por eso hay que tratarlo. Fiebre alta continua, palidez intensa, ictericia leve. ¿Y por qué creen que se produce esta ictericia? Muy bien, ¿por qué? Está viendo lisis, ¿cierto? ¿Y qué se va a liberar? ¿Cómo?
Ya, pero ¿por qué te pones nada de ese color? ¿Por qué enterice, mejor dicho? Por la bilirrubina, pues por la bilirrubina. Muy bien. Que está dentro del eritrocito. ¿Qué más te dice acá? Mialgias, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía. Complicaciones, infecciones oportunistas, insuficiencia cardíaca, pero por anemia, y la meningitis o encefalitis. Y miren lo que puede producir la enfermedad de Carrión en forma aguda, ¿no? Hasta dónde te puede llevar la enfermedad. La fase crónica o eruptiva, conocida clásicamente como verruga peruana. Puede presentarse sin haber tenido los síntomas clásicos de la fase aguda y se caracteriza por una proliferación de células endoteliales infectadas, neoformación vascular, que no es buena en este caso que se formen hojas. Las lesiones eruptivas habitualmente se localizan en los miembros superiores, inferiores y en la cara. Y mira la característica que va a tener. Duran sin tratamiento de 3 a 6 meses y no dejan cicatriz alguna. Lesiones cutáneas tipo verrugas rojas o violáceas, únicas o múltiples, y aquí viene lo importante. Sangrantes, ¿por qué son sangrantes? Porque son neoformaciones vasculares. Y las neoformaciones no son buenas, son muy frágiles, son los nuevos vasos. Que tú le raspas aquí y empieza a haber sangre, ¿no? Empieza a haber lesiones. Entonces, esos neovasos no son buenos. Muy bien, los tipos de verrugas son miliar, que es la pequeña, nodular, subdérmica, y mular, que es grande. ¿Esta qué sería? Mular, pues, y este de aquí. Puede ser una nodular, ¿no? Una nodular. Muy bien. La enfermedad de Carrión, aparte de que puede ser aguda, puede ser crónica, también puede ser asintomática. No presenta síntomas, pero ¿cómo quedo yo? Portador. Como portador. O sea, viene otra vez el mosquito y tú estás asintomático y te pico. Y me voy por él y se contagia. Tú estás como portador asintomático, pero yo la contagio a ella y ella puede hacer la enfermedad tranquilamente. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento, chicos. Está bravo el tratamiento, muchachos. Lo siento, pero tenía que ponerlo. ¿Qué tratamiento le darían a sus pacientes? ¿Ah? No, acá hay combinaciones y depende si es niño, si es adolescente, o si es mayor de 14 años, o si es gestante. Mira, con lo gestante no hay mucho que ver, porque el único antibiótico que le podría dar a una gestante, ¿cuál es? Amoxicilina, con ácido clavulánico. No te puedas enfermar la gestante, ¿cierto? Muy bien. Pero, imagínate que tu gestante es alérgica a la amoxicilina, a la penicilina en general. ¿Qué le darías como alternativa? ¿Qué le darías? Cotrimoxazol. ¿Qué es el cotrimoxazol? Es la tercera vez que lo estoy diciendo. ¿Qué es el cotrimoxazol? El cotrimoxazol. Es el sulfametoxazol con trimetropin. ¿Y la marca cuál es? Te paga, ¿no? Te paga. Muy bien. Entonces, lo que yo le tengo que dar, así sea niño o gestante, amoxiclavulánico. ¿Ya? Mi alternativa, ¿cuál es? El ciprofloxacino. ¿Tengo otras alternativas? Claro, cotrimoxazol. Y acá mencionan el cloranfenicol, pero actualmente el cloranfenicol casi no se da. Es un medicamento que ya casi no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos adversos. Tiene muchos efectos adversos, por eso que ya no usamos mucho el cloranfenicol. ¿Hasta qué hora tenemos clase? 7 minutos. 7:40. ¿Qué 5:40? 7:40. 7 minutos. ¿Cuánto falta? 7 7. minutos. No, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos tiempos? ¿Cuántos días me queda? Allá. Arriba los seguidos. Arriba 2 comunas. Falta mucho, muchachos. Falta mucho, ¿verdad?
Aunque esta clase creo que la divido en dos. Ya, vamos a acabar con esto. ¿No? Porque faltan como tres gérmenes más. Y la vamos a dividir en dos. Ya, sigamos. Entonces ya saben qué le va a dar amoxiclavulánico. Alternativa, sulfametocresol, trimestoprim. Alternativa, ciprofloxacin. Muy bien. Igual acá, tratamiento de fase aguda. En el niño yo le puedo dar ciprofloxacino más ceftriaxona. Ciprofloxacino más ceftriaxona. Cuando hablamos en este caso de fase aguda es diferente a esta, porque esta es fase aguda no complicada. El amoxiclavulánico viene en vía oral, ¿cierto? En cambio, en la fase aguda grave tenemos ya que administrar de forma endovenosa ciprofloxacino y ceftriaxona, ¿no? Y luego completarlo de forma oral para la casa, ¿ya? Entonces, en fase aguda grave, el cipro lo asocio a una cefalosporina de tercera, el cipro lo asocio a una cefalosporina de tercera. Y en el caso de la gestante, pues allá, para que una gestante llegue a una fase aguda grave, pues es porque ya pues es pero imposible pues darle cloranfenicol a una gestante, no me arriesgaría. Sobre todo si está en las primeras en el primer trimestre, es muy difícil. Segunda línea que le puedo dar, ceftacinime también es una cefalosporina, amigdacina que es un... No. Amigdacina. Amigdacina. Muy bien, no dudes. Aminoglucósido. Ceftacinima, cefalosporina, amigdacina. ¿Cierto? Es una alternativa. Ahora, en la fase crónica cambia la cosa. Ahí sí, ouch. Acitromicina. ¿Ya? De segunda línea, cuando dicen de segunda línea es la alternativa. ¿Ya? Puedo darle rifa, puedo darle litro o puedo darle ciprofloxacin. Puedo darle rifa, puedo darle litro o puedo darle ciprofloxacin. Diagnóstico por la gota, eso es lo que viene en los exámenes, ¿no? En la enfermedad de Carrión, ¿qué tipo de exámenes se le sugiere? Gota gruesa, es lo que se hace en el Perú, la gota gruesa. Y obviamente le hago seguimiento al paciente, ¿no? Le puedo prestar el cultivo y serología. En la fase eruptiva, le puedo sacar una muestra para mandarlo a analizar, ¿ya? Por biopsia, prueba de ELISA, y lo que ahorita estamos viendo en todos lados es el PCR. Lo único malo del PCR es que es nos faltan todavía 3 términos, vamos a acabar, ¿ya? Pero tiene esta clase que ya me acordé, por la hice en 2 semanas. Por eso que le puse semana 11. Sí. Ajá. ¿Perdón? No, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inmune que afecta el sistema digestivo. De la temperatura, es enfermedad de Chagas, de tipanosoma cruzi. ¿Es de la clase? ¿Perdón? El tipanosoma cruzi puede causar enfermedades cardíacas, miocarditis.